Este es un remake de mis primeras teorías sacadas a la luz. Ahora será con una mejor calidad de audio, imágenes y hasta argumentos debido a ciertas actualizaciones que dan otro punto de vista actual. Y esto es, ¿qué hubiera pasado si Gohan seguía entrenando después de derrotar a Cell? Soy Z-Dolph, y recuerden que en la descripción están mis redes en las que me pueden seguir y apoyar, como unas donaciones voluntarias a PayPal por el aporte que les traigo para su entretención. Comencemos ahora. Tras la derrota de Cell, Gohan quedó como el guerrero más poderoso de la Tierra, gracias a su gran potencial como Saiyajin híbrido que posee. Para su lástima, no aprovechó todo el potencial que pudo tener después de haber superado a su padre, en donde se hace notar claramente a través de Vegeta que Gohan era mucho más fuerte cuando luchó contra Cell que en la actualidad. Ahora habría que considerar qué clase de entrenamiento seguiría Gohan en un mundo pacífico sin recibir nuevas enseñanzas como las que Goku llevó en el otro mundo. Pero hablando de Saiyajin híbridos entrenando, tenemos el claro ejemplo de Trunks del futuro, quien después de 10 años, tras convertirse en Super Saiyajin fase 2 Full Power, tenía un poder comparado al de Goku fase 3. Y hay que considerar que ese Goku es mucho más fuerte que el que se vio en la saga de Majin Buu, ya que pasaron 3 años y además recibió el entrenamiento de Whis, y se metió 3 años en la habitación del tiempo. Trunks entrenó solo durante todo ese tiempo, y aún así cuando se enfrentó a Babidi y Dabura un año antes, no poseía el Super Saiyajin 2, y no era rival siquiera para Dabura, lo cual aún lo dejaba muy por debajo de Goku Super Saiyajin Full Power de la saga de Cell, quien podía pelear contra Cell, al cual hicieron referencia con el poder de Dabura. Aún así cuando se transformó en Super Saiyajin 2, tuvo que recibir la ayuda del Supremo Kaiosama para que pudiera paralizar a Dabura, y de aquella forma acabar con él. Después de combatir un año contra Black, ahí fue cuando recibió ese poder de golpe, debido a los posibles Zenkai que recibían los dos. Claro que sobre todo Black, ya que en estado base humillaba a Trunks Super Saiyajin fase 2, y Trunks mencionó que a Black ya lo había visto transformarse en Super Saiyajin. Regresando a dicho punto, Gohan ya de por sí es mucho más fuerte que Trunks antes de enfrentar a Black, por lo que Gohan empezaría su rutina de entrenamiento, en la que tomaría como compañero al señor Piccolo, al este ser bien inteligente. Gohan entre dichosos entrenamientos estaría por perfeccionar el Super Saiyajin fase 2, donde a lo lejos su gran poder en aumento, llamaría la atención de Vegeta, quien a pesar de que perdió su oportunidad de nivelarse con Kakaroto, aún su hijo se estaba volviendo más fuerte, por lo que se dedicaría a entrenar bien arduamente para no quedarse atrás del joven Saiyajin mestizo. A Piccolo por su parte le costaría seguirle el ritmo a Gohan en los inicios, pero gracias a experiencias de ambos lados, se estarían volviendo bastante fuertes, y Piccolo también se podría acercar al poder de un Super Saiyajin Full Power. Los años pasarían, y Goten se sumaría a los entrenamientos a una temprana edad, como Vegeta teniendo a Trunks. Ambos nuevos jóvenes Saiyajin demostrarían la capacidad de poder transformarse en Super Saiyajin tan pronto, causando que los demás quieran aprovechar de sacar el mayor potencial de estos y sin abusar de sus poderes. Los 7 años transcurrirían, y un Gohan demasiado fuerte, mucho más que Trunks del futuro, entraría a la preparatoria de Ciudad Satán y tomaría su vida heroica de Gran Saiyaman. Videl descubriría su secreto y lo obligaría a participar en el torneo de artes marciales y a que le enseñe a volar, a lo que Gohan procedería. Las dudas de Gohan de participar en el torneo habrían reducido una vez que vuelve a escuchar la voz de su padre, quien les diría que también participará en el torneo, emocionando a todos los presentes. Así se cumpliría el propósito de enseñarle a Videl a volar, y el previo entrenamiento de los guerreros para meterse en el torneo. En el torneo infantil tendríamos a Trunks como ganador, debido a la experiencia y mayor edad a la de Goten, y después derrotando a Mr. Satan. En el de adultos, llegaría el enfrentamiento entre Gohan y Kibito, donde el asistente del Supremo Kaiosama le pediría a Gohan demostrar sus verdaderos poderes, el cual se transforma en Super Saiyajin normal, diciéndole a Kibito que todavía puede duplicar su poder con otra transformación. Pero Kibito se da cuenta de que el poder de Gohan es bastante grande, que si lo aumenta, puede que sea difícil llevar a cabo el plan, así que el Supremo Kaiosama logra paralizar a Gohan, y Spopovich y Yam le empiezan a robar su energía, escapándose con aquella posteriormente. Shin junto a Goku, Vegeta, Piccolo y Krillin procederían a seguirlos, mientras que Kibito curaría a Gohan con una parte de sus poderes, y estos junto a Videl siguen al resto. La historia de Buu es contada por ambos lados, y Videl decide abandonar debido a que no soporta tanta velocidad para seguirles el paso. Después todos logran juntarse hasta llegar cerca de donde se encuentra la nave de Babidi, donde Babidi recibiría el radar con la energía conseguida, y estaría por matar a sus secuaces, pero todos saldrían
a atacar de inmediato. Goku, Gohan y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin, donde Dabura se encargaría de pelear, mientras que Babidi se transportaría al interior de la nave para inyectar la energía al huevo. Dabura intentaría pelear, pero Gohan no se confiaría contra él y le estaría dando una paliza, algo que dejaría impactado a Babidi, quien decide enviar a Pui Pui y Yakon. Sin embargo, Pui Pui sería acabado con facilidad, mientras que Yakon se mete al interior de unas rocas para tratar de robarle energía a los Saiyajin, destransformándolos y dándole la ventaja a Dabura de liberarse y contraatacarlos. Los Saiyajin intentarían transformarse de nuevo, pero Yakon sigue absorbiendo energía, hasta que llega a ser alcanzado por un Macanco Sapo de Piccolo que acabaría con su vida. Vegeta, mientras había perdido parte de su poder, había hecho una queja de cómo se retrasaba su combate contra Kakaroto, y Dabura habría descubierto esa parte maligna oculta en él, solicitándole a Babidi usarlo como secuaz. Babidi habría puesto su magia en pie y Vegeta estaría sufriendo la manipulación, donde todos se detienen a ver qué sucede, y Dabura se escaparía al interior de la nave de Babidi. Vegeta terminaría con una M en su frente y se transformaría en Super Saiyajin fase 2, desafiando a Kakaroto a su revancha. Babidi los habría transportado al torneo de artes marciales, donde Vegeta acabaría con unas vidas humanas, y luego intentaría acabar con otras. Pero en eso Gohan expulsa su máximo poder transformándose en Super Saiyajin 2 y golpeando en el rostro a Vegeta para mandarlo a volar al cielo y empezar a pelear contra el príncipe Saiyajin. Goku, muy sorprendido, miraría a su hijo mantener una pelea contra Vegeta, notando que aunque él decidiera transformarse en Super Saiyajin 3 para poner a prueba a su hijo, no podría ganarle. Vegeta, muy molesto, pelearía en serio, pero Gohan no se dejaría golpear y le estaría parando los carros a Vegeta, recordándole que Majin Buu es prioridad, y que deje de seguir estancado con su orgullo de querer superar a su padre cuando ni a él ha podido superar. Ni las mejores técnicas de Vegeta como el resplandor final, Galipo, ataque Big Bang o impacto final habrían sido útiles contra el híbrido Saiyajin. Goku, aunque quisiera intervenir en el combate, se daría cuenta de que la única manera de vencer a Vegeta sería usando el Super Saiyajin 3, lo que desgastaría mucha energía y le restaría su estancia en la Tierra. Por lo que con su teletransportación, sujeta a Piccolo, Shin y Kibito para localizar el ki de Babidi y Dabura y aparecerse frente a ellos. No olvido que Krillin de antes estaba con ellos, pero cuando Babidi los transportó, Krillin prefirió quedarse ahí por su familia y seguridad. Goku y los demás, al aparecerse frente a ellos, verían a un Dabura bastante desgastado, debido a que brindó su poder para acelerar el despertar de Majin Buu después de que Vegeta llevó parte de la energía con aquellas muertes humanas. Goku se transforma en Super Saiyajin 2 y acaba definitivamente a Dabura, y luego iría por Babidi, pero se frenaría al ver cómo el huevo de Majin Buu comienza a expulsar humo. Babidi cambia la plataforma para que estén todos afuera, y Goku intentaría destruir el huevo con un Super Kamehameha. El huevo saldría volando, pero se abriría, liberando al ser Majin Buu. Por otra parte, Gohan habría noqueado a Vegeta después de su batalla, y se lo llevaría hacia donde están los demás, esperando a acabar con Babidi para quitarle su posesión y después darle una semilla para que se recupere. Goku y Majin Buu comienzan su pelea, la cual se vería equilibrada por ambos lados, hasta que Buu decide pelear en serio y le estaría provocando problemas a Goku. Piccolo, por su parte, se encargaría de pelear contra Babidi, siéndole difícil debido al poder de su magia, pero uniendo fuerzas con el supremo Kaiosama, acabarían con este y se asegurarían de que no siga con vida. Gohan habría llegado con Vegeta a la zona de combate, y al ver que a Vegeta se le quitó su signo de maldad, le daría su semilla del ermitaño, donde Vegeta se levantaría con mucho disgusto y vería a Kakaroto perdiendo. Sin embargo, Gohan, aún con energías, decide con el Super Saiyajin 2 meterse en el camino y darle su merecido a Majin Buu. Goku dice que a Majin Buu hay que destruirlo en su totalidad debido a que se regenera de los daños que recibe, incluso si la mínima partícula queda intacta, regresará siempre. Gohan le estaría dando una paliza al enemigo, quien llegaría a hartarse de lo sucedido, reuniendo energía para hacer una explosión furiosa, la cual Gohan vería como una amenaza y advierte a todos que se alejen de inmediato. Todos haciendo caso y alejándose lo suficiente, donde al reducir la explosión, Majin Buu había expulsado humo de su cabeza que habría dejado expuesta su parte maligna, comenzando ambos a pelear entre sí. Majin Buu intentaría convertir en chocolate a Evil Buu, quien soplaría el rayo y se lo devolvería a Majin Buu, comiéndose a este y dando nacimiento a Super Buu. Gohan va a enfrentar a este, pero Super Buu ya habría conseguido un poder superior con el cual Gohan terminaría en humillación. Vegeta se convertiría en Super Saiyajin 2, Goku en Super Saiyajin 3, y los niños Goten y Trunks que se encontraban escondidos, se convierten en Super Saiyajin, saliendo todos además con Piccolo al ataque.
pero no eran rivales para el ser, quien a todos les daría su merecido, donde aún los demás viendo el Super Saiyajin 3 de Goku sorprendidos de que ocultaba esa transformación, notarían que Buu los ha sobrepasado completamente. Shin y Kibito habrían encontrado a Gohan lejos de los demás, y Shin le pediría a su asistente llevarlo al planeta supremo, quien sorprendido pregunta por aquello, pero Shin dice que de inmediato, donde Kibito accede. Gohan pregunta dónde está y por qué lo trajeron a él y no a los demás. El Supremo Kaiosama le dice que tiene un poder magnífico, y al parecer es el indicado para retirar la espada Z, ya que nadie más ha podido lograrlo, y si lo logra, podría acabar con Majin Buu. Gohan se sorprende ante aquello y es llevado hacia la espada Z, la cual retira con su poder de Super Saiyajin 2 y comienza su entrenamiento. En la Tierra, mientras los Saiyajin y Piccolo siguen peleando contra Super Buu, Goku decide usar la técnica el Taiyoken para cegar al enemigo, y este sujeta a los demás para teletransportarse al templo de Kamisama, llegando con ellos allá. Dende curaría a todos, mientras que Goku les explicaría que no hay forma de vencer al nuevo Majin Buu, pero conoce una técnica que aprendió del otro mundo que sí podría, y es la fusión, donde dos individuos con ki similares tienen que hacer unos pasos iguales correctamente para dar nacimiento a aquel ser. Vegeta se estaría oponiendo ante ello, mientras Goten y Trunks estarían emocionados con querer aprenderla. Goku, considerando el tiempo que se le ha reducido en la Tierra por usar su transformación, decide mostrarle cómo se hace la fusión, algo que avergonzaría a Vegeta de solo verlo. Goten y Trunks los hacen, pero fallan en el intento, saliendo Gotenks gordo. Pasan otros 30 minutos donde Super Buu está matando gente y destruyendo ciudades, y Goten y Trunks vuelven a hacer los pasos, saliendo Gotenks flaco. Donde Vegeta desesperado le dice a Kakaroto que mejor ellos hagan la fusión a pesar de tener que pasar por dicha vergüenza. Los dos Saiyajin hacen la fusión, la cual sale correctamente debido a que Vegeta analizó bien los pasos para no quedar en ridículo con el resultado. Donde nace Gogeta, quien pasa al Super Saiyajin y se teletransporta para pelear contra Super Buu. Super Buu sería humillado por el Saiyajin, quien preferiría disfrutar 30 minutos de humillación contra el Chicle, quien harto a los 10 minutos se las ingenia para absorber a Gogeta sin darse cuenta y aumentar masivamente su poder y conocimientos. Desde el templo, al ver lo que pasó, Piccolo decide meter a Goten y Trunks a la habitación del tiempo. Los niños contarían con algunos días en la otra dimensión para entrenar, mientras que a los 15 minutos terrestres, Buu con los conocimientos de Gogeta, no habría dudado en teletransportarse hacia el templo. Piccolo y Dende buscarían defenderse del enemigo, pero este pregunta por los niños, ya que recuerda que Goku les estaba enseñando los pasos de la fusión, y que enterarse de lo que acaba de hacer debió motivarlos a aprenderla. Piccolo saldría al ataque diciendo que de ninguna manera le dirá dónde están, pero Super Buu con una patada lo arroja y le exige información. Tras Buu tratar de localizar el ki de los niños, se daría cuenta de que no están en el templo, y que la única opción sería que se hayan metido en la habitación del tiempo, así que este arranca a entrar en aquella. Al entrar, encontraría a Gotenks recién alcanzando la fase del Super Saiyajin 2, quedando el monstruo sorprendido de que siendo tan jóvenes hayan alcanzado semejante nivel, y en la habitación del tiempo habían pasado un par de días. Piccolo también habría entrado a la habitación del tiempo, sorprendiéndose del nuevo nivel alcanzado por Gotenks, pero aún estaría con las dudas de que este pueda derrotar a Buu. Super Buu saldría a atacar a Gotenks, pero el traje de Gogeta en su cuerpo desaparecería y se volvería el traje de Goku, donde Piccolo y Gotenks se verían aliviados de que el enemigo haya disminuido sus poderes. No obstante, este accedería al poder del Super Saiyajin 3 de Goku, el cual Gotenks no sería capaz de combatir al estar unido al de Super Buu, quien por sí solo ya podía contra él. Ambos comenzarían a pelear tal como en la historia original, aunque Buu tendría ventaja y dejaría atrás en poder a la joven fusión, causando que Piccolo destruya la salida de la habitación del tiempo, lo que molestaría lo suficiente a Buu, quien reuniendo tanto poder, gritaría hasta abrir un portal a otra dimensión que venía a ser el de la Tierra, donde el monstruo saldría de aquel agujero para regresar al templo y causar problemas. El enorme poder habría llegado al planeta supremo, donde Gohan, sintiendo que ya ha mejorado su experiencia con la espada Z, le pide a Kibito que lo regrese a la Tierra para pelear, quien procedería a llevarlo de regreso. Por otro lado, no mucho después de la salida de Buu, habrían salido Gotenks y Piccolo de la habitación del tiempo, en el que se notaba a Gotenks ahora con el aspecto de un Super Saiyajin 3, ya que dentro de la habitación del tiempo Gotenks, a pesar de que no contó con el tiempo suficiente de seguir entrenando, una expulsión de energía con solo haber visto una vez el de Goku, había sido suficiente para alcanzar dicho estado, contando además con las muchas células Saiyajin heredadas en los niños. Ambos seres habían regresado a pelear, mientras que por
un lugar lejano de la Tierra, Kibito había dejado a Gohan, quien portaba la espada Z, y el asistente del Supremo Kaiosama habría regresado al planeta Supremo para mantenerse a salvo. Gohan estaba casi pensando en batallar, pero sentiría un ki parecido al de su hermano y Trunks combatiendo a Super Buu, quien poseía además el poder de su padre en Super Saiyajin fase 3. La batalla entre los dos se estaba viendo igualada, donde sin embargo, el poder de Buu lentamente se iba disminuyendo debido al desgaste de energía que produce el Super Saiyajin 3 de Goku, y además el acortado tiempo que le dio a este para permanecer en la Tierra. El poder de Super Buu ya no quedaría muy lejos al que tenía originalmente, y esto habría dado la victoria a Gotenks, quien sin embargo habría perdido la fusión por también desgastar energía. Ahí es cuando Gohan intervendría en el combate, convertido en Super Saiyajin fase 2 y usando la espada Z para enfrentar al oponente. Gohan cargaría su espada con ki y lograría cortar a Super Buu en 6 pedazos al enemigo estar desprevenido por su sorpresa de ver de nuevo a Gohan. Super Buu de inmediato se regeneraría y le pregunta a Gohan qué se supone que trataba de hacer. Gohan exclama que no puede ser posible que ni la espada Z sea suficiente, así Super Buu comenzando a responder sus ataques y darle una paliza a Gohan. Entre uno de los tantos golpes dados, lograría quebrar la espada Z, la que liberaría al Kaioshin de hace 15 generaciones. Shin y Kibito al enterarse de la situación, deciden teletransportarse de inmediato para traerlo con seguridad al planeta supremo, mientras que Gohan ya perdería esperanza de poder acabar con su oponente. Cargando su máximo poder, le arroja un Super Kamehameha con el propósito de poder desintegrar toda partícula de él. Super Buu lo esquiva y se teletransportaría frente a Gohan para arrojarle una bola de energía en su cara, mandándolo lejos a volar. Goten impaciente se transforma en Super Saiyajin y ataca al monstruo, quien lo esquiva y con un brazo lo enreda alrededor del cuello para comenzar a ahorcarlo y quitarle su transformación. Gohan recupera el conocimiento y se levanta a ver lo que sucede, y vería a su hermano siendo asfixiado. Gohan se enfadaría al ver cómo fracasó el uso de la espada Z y el hecho de que él tenía la responsabilidad de salvarlos a todos y no ha cumplido. Con mucha furia acumulada, soltaría un grito que haría temblar la tierra y aumentar más y más su poder de pelea, lo que de pronto lo haría convertirse en un Super Saiyajin fase 3. Con un poder más allá que 4 veces superior al máximo poder de su padre en Super Saiyajin 3, habría dado un rápido salto para golpear en el rostro a Buu y liberar a su hermano de casi morir. Una batalla entre el Saiyajin y el chicloso habría comenzado a darse y a sorprender a los presentes. Sorprendente, tu poder tal vez ni se acerca al que tu padre y Vegeta tenían fusionados, pero tu potencial promete mucho más que el de esos niños, así que será mejor que te me unas. Una parte del cuerpo de Buu que había sido suelta antes, habría atrapado a Gohan y lo absorbería para formar parte de aquel. No obstante, Gohan lentamente estaba activando una barrera de energía para que lo envolviera una vez que Buu no se fijara más en él, y lograría entrar consciente al interior. Piccolo y los niños estarían impactados al ver que perdieron a Gohan, pero notarían que el poder de Super Buu no había incrementado para nada, ni tampoco se había modificado su apariencia. Gohan sin perder el tiempo habría ido en busca de los capullos, liberando a su padre, Vegeta y hasta Majin Buu al ver que este otro era quien poseía bondad. Gohan escaparía junto a los capullos y saldría con éxito, mientras que Super Buu estaba comenzando a cambiar de forma, pasando de ser al musculoso que una vez fue al tener absorbido al Kaioshin del Sur, hasta volverse en Kid Buu el original. Gohan habría regresado al Super Saiyajin 2 por su desgaste como primera vez del Super Saiyajin 3, pero aún su poder sería lo suficientemente superior al de Kid Buu para ponerle fin. Gohan carga un Kamehameha y se lo lanza para desintegrarlo definitivamente y evitar más amenaza en la Tierra. Posteriormente todos despertarían, y Uranai Baba había llegado por Goku debido a su acortación de tiempo en la Tierra. Estarían sorprendidos por también ver a Majin Buu al lado de ellos, pero Gohan les explicaría que él es el bueno y que ahora acabó con el verdadero mal, y aunque Majin Buu se les oponga, con él basta para derrotarlo, ya que logró alcanzar el Super Saiyajin 3. Goku estaría sorprendido de oír eso, pero habría sido hora para reunir a todos y hacer una despedida por la estancia acortada de Goku en la Tierra, y así despedirse de él. Posteriormente, con las esferas del dragón reunidas, pedirían los deseos de restaurar los daños causados y revivir a todos los que murieron el día de hoy. Goku después habría optado por teletransportarse al planeta supremo para ver si puede recibir un nuevo entrenamiento por parte de ellos, así conociendo mejor a estos, como al Kaioshin anciano que fue liberado tras el rompimiento de la espada
espada Z. Este ya había sido informado de la situación que pasaba por la Tierra, y le diría a Goku que puede empezar por liberar sus poderes ocultos, algo que pensaba hacer con Gohan al haberlo liberado, pero ve que no está muy lejos de alcanzar todo su potencial por cuenta propia. Así el nuevo entrenamiento de Goku sería liberar su estado místico, mientras que por la Tierra, Gohan y Videl se empezarían a conocer mejor, Majin Buu viviría con Mr. Satan, y nuevos acontecimientos se vendrían para la parte 2. Después de más de 3 años de hacer una teoría corta como esta, les traje este remake con más argumentos, calidad y entretención para recordar viejos tiempos y de una manera mejor. Sin más, recuerden también seguirme en mis redes, y hasta la próxima.